Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Gracias, señoritas, por contestar. Buenas tardes, hola Guido, buenas. Un gusto tenerlas de nuevo. Después de esas merecidas vacaciones, espero que las hayan disfrutado, que hayan recargado sus baterías y estén al 100, listos para iniciar la última semana de clasecitas que en la mayoría de casos van a ser repasitos, para que estén listos para ya sus exámenes en las asignaturas que tienen que hacer la próxima semana, que tienen que hacer exámenes, y luego pues a un pie casi, para irse al cole, ya a otro nivel de estudio, a ningún nivel superior. Así es que reitero mi agradecimiento, mi gratitud, mi orgullo de estar con ustedes. Así es que bienvenidos e iniciamos una actividad más. Solo déjenme recordarles antes de que pasemos a la clase y se me olvide que todavía hay de segundo B algunos equipos que no me han subido en la plataforma del cole el material que han colocado en el ¿cómo se llama? En el proyecto, Tienen que subírmelo a la plataforma para poderlo revisar, en la plataforma del cole, a Chamilo, para poderlo revisar y colocarles la nota de este periodo, Porfa, si aquí hay alguien que no lo ha subido, pues por favor me hacen la caridad de subirlo y al mismo tiempo de comentar en el grupo, Si hay, creo que hay dos o tres grupos por ahí, dos creo, que no me hayan subido el material. Por favor, hay que subirlo para que lo pueda revisar. ¿De acuerdo, chicos? Ok, me hacen el favor de comentar con sus compañeritos esa situación. Vamos a ver qué trabajamos ahora. Comparto. Por acá lo tengo. Ok, acá está. Ok, trabajamos hoy esta parte de acá. Vamos a ver, yo espero que me vean mi pantalla. ¿Sí se ve? ¿Alguien me confirma si lo ve? Profe. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a lo que es el repasito del periodo número 3, en donde vamos a retomar varias cosas de lo que es el franquismo para ir finalizándolo. Hoy pues veremos un resumen de todo lo que hemos trabajado durante el periodo para terminar de consolidarlo. Recuerden que a estas alturas ya prácticamente lo que estamos haciendo es repaso de todo lo que hemos visto. Para ello pues tenemos la agendita que vamos a desarrollar hoy, que es el saludo, que ya se lo di, y trabajamos el contenido socioemocional, el cual se refiere a las técnicas para mejorar el estrés. Hacemos el repasito de todo lo que tenemos y por último pues cerramos con las preguntas o las dudas que ustedes tengan. Para ello por aquí tenemos unos aportes sobre lo que es el estrés, y luego pues ustedes se van a encargar de enriquecer aún más este aporte. Vamos a ver, yo creo que a estas alturas todo el mundo somos afectados por la saturación de muchas cosas que a veces se nos vienen encima, o simple y sencillamente porque por haber motivos nos hemos atrasado con algo o estamos pendientes por realizarlo. Y eso viene a desencadenar en estrés. Pues esta tarde yo les quiero plantear 4 alternativas para disminuir o para evitar caer en esta situación. La primera es establecer prioridades. Lo primero, hay que hacerlo, no vamos a darle
vuelta al asunto y hacer otras cosas que nos vayan a distraer y dejarlo prioritario como una segunda opción, una segunda alternativa, porque a posteriori se nos va a aglomerar el trabajo y nos va a generar eso, estrés. Entonces hay que priorizar, hay que ver qué es lo primero que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para ir saliendo de ello. En segundo lugar, pues hay que siempre mantenerse en contacto con todas aquellas personas que en algún momento nos pueden apoyar, ya sea en forma emocional o de otra índole, con la resolución de los diferentes conflictos que podamos presentar. Entonces es fundamental esto, el contacto con ese tipo de personas que nos pueden ayudar. En ese sentido, pues recuerden que ustedes en el colegio gozan de esa prestación. Hay una psicóloga, la licenciada Sonia Núñez, que está a su disposición para cualquier situación, ya sea de estrés o de otra índole, a quien ustedes pueden recurrir y pues ella de una forma muy eficiente y efectiva, pues se pondrá a su disposición. Nada más hay que comunicárselo, plantearle la situación y ella está en la mejor disponibilidad de apoyarlos. Una tercera sugerencia es, pues, tomándose el tiempo libre para algunas actividades que en cierto momento nos ocasionan un cierto grado de relajamiento o de satisfacción, como las que podemos mencionar: leer un buen libro, hacer ejercicios de tipo yoga, de concentración, de respiración, hacer jardinería, en fin, una serie de ejercicios que ustedes me van a ayudar ya en un momento a poder identificarlo. Y por último, pues también les dejo acá la otra alternativa. Evitar pensar obsesivamente en los problemas. Si yo solo paso pensando en ese problema, al final voy a caer en esto, en un estrés. ¿Y quién es el perjudicado? Pues yo, mi salud se está deteriorando constantemente. Entonces la mejor forma es evitar ese estrés para no sentirme así, ahogado ya, una mano nada más por fuera de todos los problemas, pidiendo auxilio. Entonces, antes de llegar a esta situación, es mejor tomar en cuenta toda esa serie de recomendaciones, a las cuales pues ustedes van a agregar más. ¿Quién se atreve a romper el hielo e iniciar con sugerencias para evitar este tipo de estrés? ¿Quién me ayuda? Vamos, ¿quién? Bueno, muchas gracias por levantar la mano. Siempre, siempre bien colaboradora, la señorita Daniela Hernández. Ayúdeme, señorita Daniela Hernández, proponiéndonos diferentes alternativas para mejorar esta situación de estrés. Creo que meditar, hacer ejercicio, leer, no sé, jugar algún deporte. Ok, excelente. ¿A usted cuál es la que más le da resultados positivos? Tal vez hacer ejercicio. Muy bien. Me parece excelente el aporte de la señorita Daniela. Practicar un deporte nos hace botar todo ese estrés. Ahí van incluidos pues, los ejercicios y nos hace concentrarnos en otra cosa y pues perder en su momento esta situación que nos está causando gran problema. Muchas gracias, señorita Daniela. ¿Alguien más me ayuda? Señorita Cintia. Buenas tardes. Escuchando música. Muy bien. Excelente opción también. Quiero ver.
Durmiendo. Sí, dormir. Mm. ¿Qué otra cosa? Oír música. ¿Qué más? No sé qué más. Si, si esa música es pegajosa y a usted le gusta bailar, y entonces escuchando la música y de repente bailando, adiós estrés, ¿verdad? Y si a eso ahí le agregamos también que después una ducha con agüita tibia o agüita helada, adiós estrés. De acuerdo, señorita Cintia, muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más nos quiere agregar algo? ¿Un caballero? Yair, ¿nos quieres ayudar, Yair? Yair González. ¿Qué nos recomienda, Yair, para botar el estrés? Valentín, ¿nos ayuda, Valentín? Valentín Bonilla. Al parecer no están por ahí, ¿no? Se han escapado. Bueno, hay otro compañerito por acá, entonces, que va a sacar la bandera por los compañeros, ¿eh? Guille, ¿estás por aquí, Guille? ¿Qué me recomiendas tú, Guille, para botar ese estrés? A ver, podría ser, si te gusta o si tocas algún instrumento y, digamos, eso te calma o te relaja, podría funcionar. Muy bien, perfecto, Guille. Por acá, excelente aporte también, Guille, y eso puede funcionar de mil maravillas. Por acá me dice Valentín, hola, profe. Valentín, no sé si tienes micro o no. Pues estamos preguntando sobre algunas cosas que ayudan a evitar el estrés. Pero la señorita Mirelli nos dice realizar actividades físicas y resolver ejercicios mentales. Sí, puede ser, perfecto, Mirelli. Cada quien pues tiene su forma de relajarse, ahí está. Alguien más me puede decir por ahí también, no, mire, yo me relajo viendo una película que a mí me guste, me atrae, y puede ser, o simple y sencillamente me va a decir alguien más, no, yo me relajo poniéndole la correa a mi perro y sacándolo a pasear, o simple y sencillamente dejando de hacer una cosa en el momento que me tiene frustrado y luego retomándolo posteriormente, o yendo de compras, o que hay varias formas, dormir, y cuando se levanta ya relajadito, hay un montón de alternativas que se presentan. Ok, muy agradecido por sus aportes, son excelentes aportes para tratar de evitar este tipo de situaciones que a la larga pues nos ocasionan esos serios y grandes problemas. Vamos a ver, en este momento me interesa hacer o que tengamos un consolidado de todo lo que hemos venido hablando sobre el franquismo. Y para ello, pues quiero que veamos lo siguiente. Acá se los voy a presentar y al final pues hacemos los respectivos comentarios. Ojo, les presento este documental. Vamos a cerrar la cámara para que lo puedan ver bien. Franquismo es un vocablo que define un tipo de régimen político o sistema de dominación institucional
que presidió la vida social, económica y cultural de España durante casi 40 años del siglo XX, entre los años 1936 y 1975. Su nombre deriva de la figura histórica que ejerció durante ese periodo el máximo poder y la suprema autoridad política de manera casi absoluta, el general Francisco Franco Bahamonde. De hecho, durante esas 4 décadas, Franco fue la clave de bóveda del régimen en calidad de dictador con poderes casi omnímodos y sin limitación de tiempo, con el título oficial de caudillo de España. Antes de convertirse en dictador y caudillo, Franco había sido un militar de perfil conservador y prototipo de los africanistas, aquellos que forjaron su carrera en las campañas coloniales de Marruecos. Convencido de que el ejército era la columna vertebral de España, apoyó la dictadura del general Miguel Primo de Rivera entre 1923 y 1930 y fue el primer director de la Academia General Militar de Zaragoza, creada en 1927. Proclamada la Segunda República en 1931, su conservadurismo y catolicismo le convirtió en un crítico de los programas reformistas de los gobiernos republicanos socialistas, volcados en la reforma agraria latifundista, la descentralización autonómica y la secularización religiosa. Pero apoyó a los gobiernos republicanos conservadores en octubre de 1934 y tuvo un protagonismo especial en el aplastamiento de la insurrección socialista en Asturias y de la rebelión secesionista en Cataluña. Tras la victoria electoral del Frente Popular de Izquierdas en febrero de 1936, tomó parte en la conspiración militar que provocó la sublevación de julio de 1936 con un doble objetivo: frenar por la fuerza de las armas el ambicioso programa reformista aplicado por el gobierno y para atajar el espectro de revolución social que percibía tras la movilización popular que había acompañado la victoria electoral de las izquierdas. El inicio de la Guerra Civil de 1936 a 1939 fue una etapa crucial para la fulgurante ascensión política de Franco a la cumbre del Estado. Al principio, fue solo uno más de los generales sublevados que formaron una Junta de Defensa Nacional que asumía todos los poderes del Estado. Era el máximo órgano del poder militar exclusivo implantado en la España insurgente, que promovió un violento proceso de involución social y política de perfil autoritario, contrarreformista y contrarrevolucionario. La prolongación de la guerra civil y el crítico contexto internacional contemporáneo pronto exigieron que la Junta Militar Colegiada decidiera concentrar el mando en una única persona que pudiera actuar como comandante en jefe de las fuerzas insurgentes. Franco recibió de sus compañeros de armas ese encargo porque tenía gran prestigio, carecía de competidores vivos, dirigía las tropas que más victorias lograban, los moros y los legionarios que avanzaban hacia Madrid, y había logrado el vital apoyo de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. En consecuencia, a finales de septiembre de 1936, la Junta le nombró generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire, y jefe de gobierno del Estado, traspasándole todos los poderes del Estado. La dictadura militar colegiada se convertía así en una dictadura militar de poder personal, cuyo único y absoluto titular era Franco. A partir de entonces fue configurándose el régimen político denominado franquismo, porque Franco no quiso ser solo el portavoz y líder de sus compañeros de armas que le habían elegido para el cargo. Al ejército como pilar originario y supremo de su poder, le fue sumando otras dos fuentes de legitimidad que apuntalaron su incipiente autoridad omnímoda. Por un lado, la Iglesia Católica, objeto de una fuerte persecución en la retaguardia republicana que sancionó su esfuerzo bélico como una cruzada por Dios y por España, y proporcionó un catolicismo militante y beligerante que habría de ser hasta el final de la ideología suprema del régimen. Por otro lado, la Falange Española tradicionalista, el partido único configurado en abril de 1937 por fusión de todas las fuerzas derechistas, monárquicos, católicos, carlistas y falangistas, que se convertiría en el instrumento clave para organizar a sus partidarios, suministrar fieles servidores administrativos y encuadrar a la sociedad civil, organización sindical, sección femenina, frente de juventudes. El régimen caudillista erigido sobre esos tres pilares institucionales, ejército, iglesia y falange, con el inexcusable apoyo germano-italiano, lograría un triunfo incontestable en la guerra civil en abril de 1939. El caudillo de la victoria sentaría sobre ese triunfo las bases de la legitimidad de su magistratura vitalicia y providencial, que se prolongaría hasta su propia muerte en noviembre de 1975. Pese a que el franquismo experimentaría algunos cambios más o menos intensos durante su larga existencia, hubo un elemento permanente que nunca sufrió menoscabo: el enorme grado de concentración de la autoridad omnímoda en una sola mano y persona.
El franquismo era sobre todo una dictadura personal y así quedó recogido tempranamente en la legislación que otorgaba al caudillo una amplísima gama de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Por ejemplo, la Ley de Reorganización de la Administración Central del Estado, firmada por el propio Franco, el 8 de agosto de 1939, otorgaba al caudillo la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general y radicaba en él, de modo permanente, las funciones de gobierno. Esta inmensa concentración de poder, inigualada nunca por otro gobernante español anterior o posterior, no supuso sin embargo la desaparición en el seno del régimen de varios grupos políticos más o menos organizados, pero igualmente operativos, que respondían a las previas fuerzas políticas derechistas. Se trataba de las llamadas familias franquistas, falangistas, carlistas, católicos y monárquicos. Franco tuvo la habilidad de ejercer un continuo arbitraje moderador entre todas ellas, dividiendo internamente sus filas y contraponiendo a unas familias contra otras para evitar el excesivo crecimiento de una única opción que pudiera hacer sombra a su poder personal. El resultado de esa combinatoria equilibrada se apreció en la composición política de todos sus gobiernos, donde los militares tuvieron un papel preponderante, más de un tercio del total de ministros, y acumularon siempre las carteras militares y de orden público. A continuación seguían en importancia los ministros falangistas, que sumarían el 25% del total y coparían los ministerios sociales, trabajo, vivienda, organización sindical, etc. Las restantes familias tuvieron una participación menor en los gobiernos, carlistas 4,5%, dominando la cartera de justicia, monárquicos 3%, copando los ministerios económicos, católicos políticos 4,5%, con fuerte presencia en educación, etc. Los principios ideológicos básicos del régimen franquista reflejaron esa heterogeneidad de componentes que le daba su fuerza social real. Se trataba de una serie de ideas genéricas que recogían el universo doctrinal compartido por todas las derechas españolas por igual. 1. El nacionalismo español unitarista y férreamente centralista y antiseparatista. 2. Una fobia antiliberal y antidemocrática identificada con la antimasonería. 3. La hostilidad contra el comunismo y sus cómplices, socialistas, anarquistas y demócratas. 4. La profesión de fe católica de carácter integrista. Y 5. Un rígido conservadurismo social tradicionalista. Preservando siempre su condición de dictadura personal y el equilibrio entre sus tres pilares institucionales y sus familias políticas, el franquismo experimentó una clara evolución a lo largo de sus 40 años de existencia. En cada una de esas etapas evolutivas predominaron una u otra de dichas instituciones y familias, sin menoscabo del poder último y decisorio del caudillo. En esencia, el franquismo puede dividirse en dos grandes periodos diferentes, cuyo hito divisorio radica en el bienio de 1957 al 59, con el cambio de gobierno que supone la postergación definitiva de los falangistas y la aprobación del plan de estabilización propuesto por los tecnócratas católicos ligados al Opus Dei. Esos cambios, de 1957 al 59, supusieron el final de una primera etapa del franquismo caracterizada todavía por los efectos políticos y materiales de la guerra civil, con su secuela de represión y misericordia contra sus enemigos vencidos, hambruna y miseria generalizada, asfixiante autarquía económica y voluntario o forzoso aislamiento internacional, durante la Segunda Guerra Mundial y la primera etapa de la Guerra Fría. Y dicho bienio, de 1957 a 1959, supuso el punto de arranque de una segunda etapa del franquismo, definida por un rápido desarrollo económico, profundos cambios sociales y demográficos, un incipiente bienestar material de la población y una apertura diplomática y económica hacia el exterior. En el contexto de la distensión internacional y la expansión económica de los años 60. El contraste entre ambos periodos se aprecia en varias dimensiones. En 1950, durante la primera etapa, España tenía 28 millones de habitantes, en los que predominaba todavía la población rural y agraria, con una renta per cápita de $694 constantes, con el 66% de viviendas que carecían de agua corriente y con una tasa de escolarización primaria que solo cubría a 1 de cada 2 niños de 2 a 13 años. España era entonces uno de los países más pobres y subdesarrollados de Europa, junto con Portugal y Grecia. Sin embargo, en 1970, tras una década del llamado milagro económico español, el país contaba con 35,4 millones de habitantes, que mayormente era ya urbana y trabajaba en la industria y los servicios. Tenía una renta per cápita de $1.904 constantes.
Solo el 13% de viviendas carecía de agua corriente y la tasa de escolarización había alcanzado al 90% de los niños españoles. En definitiva, entre esas fechas, España dejó de ser un país predominantemente agrario y rural a la cola del desarrollo europeo y occidental y se convirtió en un país mayormente urbano, industrializado y con un sector servicios diversificado y renovado. A esas dos fases básicas es preciso añadir la existencia de una última etapa del régimen, el tardofranquismo, que se extiende entre 1973 y la muerte del caudillo. En esos años quedó patente el hondo desfase registrado entre un sistema político autoritario anquilosado en el pasado y una sociedad que había experimentado una modernización espectacular de sus bases económicas y culturales homologables a las de la Europa occidental. En esos años terminales, la sociedad española ya solo era diferente de sus homólogas europeas por la desfasada naturaleza autoritaria de su sistema político, que era cada vez más anacrónica respecto a la nueva sociedad española, urbanizada, industrializada, diversificada, alfabetizada y secularizada. La consecuente crisis del régimen fue agudizada por el asesinato del principal asesor del caudillo, el almirante Carrero Blanco, a manos de la organización terrorista ETA, diciembre de 1973, por el perceptible declive de las capacidades físicas del dictador y por la paralela intensificación de la presión popular y opositora en favor de una transición democrática. En esas condiciones, cuando Franco falleció tras su larga agonía, casi todos los testigos contemporáneos, ya fueran dirigentes del régimen o de la oposición, comprendieron que ya no había posibilidad de pervivencia del régimen franquista con el caudillo muerto. Hasta tal punto su persona había formado e informado dicho sistema de dominación política. Españoles. Aquel 20 de noviembre de 1975. Llegaba, por tanto, a su final un régimen político cuya única constante definitoria fue la presencia del general Franco como supremo dictador militar bonapartista, caudillo arbitral de juicio inapelable y solo responsable ante Dios y ante la historia. Ok, vamos a ver, vamos a comentar un poquito sobre esto, los minutitos que faltan, y vamos a sacar conclusiones propias, ¿eh? De cómo se desarrolló esta etapa conocida como el franquismo, desde 1939 hasta 1975, a la muerte del caudillo. Nos quedan bien claras dos cosas, que el franquismo se dividió en dos etapas fundamentales. La primera de ellas, ¿por qué se caracterizó? Vamos a ver, ¿quién me ayuda con esta inquietud? ¿Por qué se caracteriza la primera etapa del franquismo? ¿Qué es lo que prevaleció en ella? De acuerdo a lo que hemos visto en los videos, supuestamente, ¿eh? Yair. Ok, adelante, Guille. Que fue un régimen autoritario dominado exclusivamente por una persona. Ok, muy bien. Y en la parte económica, ¿cómo le fue en la primera etapa ahí al régimen franquista? ¿Qué fue prácticamente lo que caracterizó a este régimen durante esta etapa, dentro de lo que es la parte económica? Pues lo caracterizó porque poseía el régimen, no, perdón, ¿cómo se llama? Sistema económico llamado autarquía. Guillermo, no hay dos patas. Ok, adelante, Guille. Vamos a ver, aquí con la idea que llevaba aquí,
Recuerdan ustedes que esta quizás fue la etapa más difícil del franquismo, ¿eh? En primer lugar, porque acuérdense que viene saliendo de una situación dura, lo que es la guerra civil. Estaba prácticamente la infraestructura destruida, la economía pues por igual, y híjole, un país que entra en guerra pues por lo menos se estanca 10 años en su desarrollo económico. Y España en este momento estaba entre los países menos desarrollados, entre los países más pobres, ¿eh? Y luego, pues, a raíz de las políticas implementadas por Franco, se terminó de hundir, a través de la autarquía, en donde prácticamente se limitó de un montón de cosas, ¿eh? Pero luego en la segunda etapa cambian las cosas, ¿eh? ¿Cuáles son esos cambios que se pueden observar en esa segunda etapa, Valentín? Muchas gracias, Valentín, por levantar la mano desde hace rato. ¿Cuáles son las características del franquismo en esa segunda etapa? Nada, Valentín. ¿Ya estás ahí? Yair. Bueno, una señorita entonces. Gracias por levantar la mano, señorita Daniela Paola Velasco. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que caracterizó a la segunda etapa del franquismo? En la parte económica, más que todo. ¿Qué lo hizo? ¿Qué es lo que hizo que España en ese momento tuviera un aumento en su desarrollo económico? Señorita Daniela Paola Velasco. La terciarización de la economía. Ajá, ok. Pero, vamos a ver, parece que la señorita no tiene audio, me imagino, Vamos a ver, ¿qué hace entonces que España pase de una situación caótica, crítica, de pobreza, a una situación de un alto nivel de desarrollo económico? La primera parte se caracterizó porque España era eminentemente agrícola. Y en la segunda parte, ¿qué pasa? Bueno, para cualquiera de todos. Se industrializa. Exacto, Yuli. Eso pasó, España empieza a desarrollarse por su industrialización, hasta colarse entre los primeros 10 países más desarrollados del continente europeo. Fue la llave que lo sacó de esa crisis política, de esa crisis económica que en ese momento tenía, y pues limitada únicamente por las acciones del régimen, que recuérdense que el señor Franco, pues hasta ese momento, hasta esa altura, pues tenía sus limitantes dentro del desarrollo de España. Una de esas limitantes fue el acceso a lo que se conoce como hoy en día como la Unión Europea, y que en ese momento nada más era la Comunidad Económica Europea, que se le fue denegado por su misma tendencia dictatorial, a pesar que a esa reunión de solicitud llegaron varios representantes de los países, de los partidos políticos, a excepción de los comunistas, que en ese momento, por su oposición al ingreso a la Comunidad Económica Europea, pues no fueron invitados a esa reunión. Ok, muchas gracias por su atención. Les voy a suplicar enormemente que en su chat, ahí en el chat, me escriban la palabra presente, y si cuando por algún motivo le menciono su nombre y usted no contesta porque tiene problemas de audio, hágamelo saber, porque de lo contrario yo voy a pensar que no está ahí.
Y nuevamente les recuerdo a aquellos que no han enviado todavía su documento para que se lo pueda revisar y que es la nota del segundo 35, por favor súbanmelo a la plataforma del colegio porque hoy por la tarde tengo que entregar esas notas, ¿eh? Si no está ahí, pues híjole, tendremos dificultades. Ok, no sé, algún comentario, algo que quieran preguntar o exponer ustedes. Nada. Nada. Bueno, la palabra presente en el chat y feliz tarde para todos. Bendiciones, cuídense mucho.